Buenas tardes, profesor. Esta es la presentación de nuestra tarea integradora. Nuestro proyecto se llama BioSpoons y se trata de una máquina que hace cucharas biodegradables. Nuestro proyecto está integrado por Edgar Flores Domínguez, Yandrek Luna Salgado, Ana Karen Juárez Landa, Dylan Robles Brindis, Roberto Nieto Alonso y su servidora Margarita Michel. Espero que disfruten la presentación. La elaboración del diagnóstico de necesidades se siguieron los siguientes pasos. En primer lugar, se creó una descripción del sistema. Esto nos sirvió para elaborar un diagrama de flujo y a su vez este nos sirve para en parte empezar a hacerle una descripción de los posibles componentes que tenga el sistema más adelante. Pero no solo nos basamos en este diagrama de flujo, sino también en los requerimientos del cliente, que en este caso son una reducción en el tiempo de la fabricación de cucharas. Y esto quiere decir que no debe de haber errores en los tiempos de producción, y esto se logra ¿cómo? Pues reduciendo al mínimo las fallas mecánicas y simplificando los sistemas eléctricos para que no haya complicación más adelante. Para lograr este último punto se optó por un autómata programable, en este caso un PLC de la familia S7200, y como ya sabrá, su ambiente de programación es el TIA Portal. Descripción del sistema. Nuestro proyecto se trata de diseñar una máquina capaz de fabricar cucharas biodegradables comestibles a base de una mezcla de harinas como lo son el trigo, el arroz y el sorgo, para lo cual nos estaremos apoyando del proceso productivo de apoyo y suministro. El proceso de desplazamiento será a través de una banda transportadora, la cual estará moviéndose a través del sistema de correas. En este paso podemos ver la relación de transmisión que existe entre las poleas que servirán para mover la banda transportadora. El D1 significa el diámetro 1, el D2 es diámetro 2 y N1 y N2 son la velocidad en revoluciones por minuto. Y aquí podemos ver la relación que existe entre D1 sobre D2 es igual a N2 sobre N1. Profe, continuamos con lo que es el diagrama de flujo de BioSpoons Machine, diagrama de funcionamiento general. Continuamos con que tenemos como pauta de inicio que se activa la máquina en base a electricidad 127 voltios de corriente alterna. Continuamos con que se amasan los insumos para crear una mezcla homogénea. Y posteriormente continuamos con que tenemos que tomar una decisión si ha quedado bien la masa. Si no, tendríamos que repetir el proceso que es amasar los insumos para crear una mezcla homogénea. Si sí, podemos seguir adelante, que sería que se pone en la tolva que lo envía a los moldes. Posteriormente tenemos el vaciado de la mezcla en los moldes. Sabemos que la capacidad de los moldes son de 10 a 15 cucharas. Tenemos un conector de página y esto nos manda a la siguiente diapositiva. Y tenemos que continúa con iniciar cocción. Después de ahí tenemos que es una espera de cocción, es el tiempo que debemos esperar para que la cuchara esté completamente hecha y pueda tomar toda su forma y resistencia que conlleva para poder resistir. Tenemos una espera de enfriamiento, que es cuando ha salido la cuchara del horno, que tenemos que esperar a que se enfríe. Entonces aquí podemos hacer una especie de pruebas porque tenemos que tomar decisiones. Y en el primer recuadro de decisión tenemos que el producto final está terminado correctamente. Si en caso de que no, debemos preguntarnos nuevamente, repetir el proceso. Si no lo queremos repetir, preguntarnos nuevamente, olvidar. Si no lo queremos olvidar, tendríamos que volver a preguntarnos si queremos repetir el proceso. Si sí, nos va a mandar a un conector que nos va a mandar hacia el inicio. Entonces, si no, tendremos que volver a preguntarnos, olvidar. Si la respuesta para ese recuadro de decisión es sí, entonces nos manda al conector B, que nos manda hacia el final del proceso. En todo caso de que la respuesta en un principio sea positiva, se procede al quitado de moldes y hacia el fin. Descripción de equipos del sistema. Tolva. La tolva de vaciado de masa primaria de la creación de la cuchara biodegradable
Funciona con un motor que hace que se muevan las tapas de los orificios de salida durante un tiempo previamente calculado para su correcto llenado. La tapa cóncava de los moldes, esta tapa más que nada es como un trozo de barra de acero inoxidable con módulos cóncavos que se le coloca en la parte circular de la cuchara para darle la forma. El horno. Este es uno de los módulos de la máquina más importantes, ya que en este se llevará a cabo la cocción del producto. La cocción será a 170 grados centígrados. El control de la variable de temperatura en el horno. Banda transportadora. Esta funcionará en base a tiempos para mejorar el proceso y que funcione con exactitud. Los tiempos serán medidos y grabados en el programa de automatización. Primer punto les voy a explicar nuestra selección autómata programable. En primer lugar, nosotros decidimos utilizar un PLC S7-1200 tipo J. ¿Por qué tipo J? Bueno, decidimos utilizar el tipo J ya que este es mucho más fácil de programar para lo que es en la calibración de la temperatura de nuestra banda transportadora. En esto puede reducir el PLC lo que son las fallas, beneficio para nuestra programación y sobre todo mayor calidad. Preguntas de innovación. ¿Qué mantengo? Se va a mantener todo en la relación en la parte mecánica como la tolva, moldes, horno, etc. Para reducir costes, se optó por cambiar el PLC por un Arduino Mega 250. Esto, como ya dije, la finalidad es reducir costos en el presupuesto. A su vez, también se cambiará el sistema de la banda transportadora, que antes era de poleas y bandas, ahora será cadenas y ruedas sentadas. Esta con la finalidad de reducir las posibles fallas en un futuro. Otra pregunta de innovación sería la de ¿qué agrego? En este caso nosotros queremos agregar tres cosas, que son el control de la variable de temperatura a base de PID, también el control de la banda en base a sensores de temperatura que estén ubicados en el horno. De esta forma no solo se accionaría con base a tiempo, sino también a la temperatura que nos registre, y el control a base de Arduino de elementos electrónicos que se pueden controlar analógicamente, como las compuertas de la tolva. Esto para calcular de manera más precisa cuánta materia prima depositamos en las bandejas para moldear. Como presentación de anteproyecto, tenemos lo que es el diagrama de bloques, tenemos diagrama eléctrico, de control y mecánico. Un diagrama de bloques es la representación sencilla del funcionamiento interno de un sistema o proceso, en este caso el de Biospuns Machine, que se hace mediante bloques y sus relaciones de manera algebraica y que además también definen la organización de todo el proceso interno. En síntesis, lo que vamos a presentarle a continuación serían los diagramas de bloques con sus respectivos símbolos algebraicos para desglose del diagrama eléctrico, mecánico y de control. Cosa que se ha decidido para implementar y mejorar la eficiencia de Biospuns Machine ha sido, por ejemplo, los moldes específicos. Los moldes específicos hacen referencia a que sea un molde específico para la cuchara, con una tapa de cerrado y sellado, pero que no limita su cocción. O sea que no va a reducir la eficiencia de la máquina, pero en este caso sí lo aumentaría, porque tendríamos que evitar todo el proceso de cerrado con, por decir, cilindros u otro artefacto electroneumático. Simplemente sería un cerrado manual que ahorraría muchísimo tiempo. Otro sistema de implementación de mejora para Biospuns Machine ha sido que trabajaremos mucho temporizadores. En este caso los temporizadores, yo soy muy fan de lo que es el dicho que está bien dicho, que es el tiempo es oro, y al trabajar el proceso con un tiempo específicamente que aumente la eficiencia en cuestión, por ejemplo, un tiempo específico para cocción, un tiempo específico para cerrado, todo eso yo creo que a grandes rasgos en una empresa aumentaría muchísimo lo que es la producción. Y en todo caso, si la máquina llegara a caer en manos de una empresa que trabaja en producción continua 24/7, esto aumentaría aproximadamente un 40% lo que es la producción de esta cuchara.
Características tecnológicas del diagrama de control. Primero vamos a observar que en este diagrama de control nos representan 4 variables que es de nuestro PLC. Estas 4 variables tienen el nombre de G, H, J y K. Así que estas las vamos a sumar y empezaremos de arriba hacia abajo. Proseguimos con que G menos K es igual a JK, más lo que salga de la siguiente entrada. En este caso la siguiente entrada es H, así que nos daría un igual de JK más H. La salida de eso se va a multiplicar por G. En este caso nos va a dar un resultado de JK más H por G. Ahora, esto nos va a dar la representación, lo que es P. Entonces P mandaría la señal, lo que sería a L, pero L se complementa con la señal de G. Así que P da un igual de JK más H por G por L. Ahora vamos a simplificar. En esto nos faltarían 2 señales de entrada. Así que nosotros las llamamos V y S. Se suman estas salidas y nos da un igual que Z. Ahora, Z nos va a representar que es igual a que P por V por S. Esto lo sumamos y nos va a dar una salida que es B, que es otra variable de salida. A continuación tenemos la explicación del diagrama eléctrico. Tenemos 3 entradas que es U1, U2 y U3, que son las posteriores entradas de 127 voltios de corriente alterna. Representé como PLC a G1, como el motor a G2 y como contactores extra para otros movimientos a G3. Entonces tenemos que como el PLC va a ser el que va a mandar las órdenes, está conectado con G3 y G2, en este caso produciendo M por S y abajo ñ por S. El proceso NS conjunta las sumatorias y tenemos como salidas a YS y tenemos en la parte de abajo ZS, 2 salidas conjuntando un solo proceso que terminaría siendo CS. Los desgloses algebraicos de las variables los tenemos en el recuadro de color verde, que tenemos M por S es igual a G1 por U1, N por S es igual a U2 por G2, ñ por S es igual a U3 por G3, Y por S es igual a MS más NS. Continuamos con Y por S es igual a G1 por U1 más U2 por G2. Y la salida CS es igual en resumen a YS más Z por S. Y ahí tenemos la explicación de lo que es el diagrama eléctrico con sus desgloses algebraicos para mejor comprensión de este. Continuando, en el apartado del programa se decidió tratar con el PLC S7 1200 de Siemens. Continuando con su programación, como ya bien lo he dicho, el tiempo es oro y se debe aprovechar al máximo. Podemos ver en la programación mostrada en pantalla que estamos utilizando 4 temporizadores, entre ellos retardos a la conexión y o desconexión. Entonces estos temporizadores lo que hacen es controlar desde que se vacía la masa en la tolva de distribución, cuánto tiempo durará ahí. Las principales entradas que tenemos son sensores y botones. Continuando, tendríamos en su caso, cuando la masa ya está en la tolva, un sensor que la detecta. Posteriormente la vacía en los moldes en un tiempo específico. Cuando este tiempo está terminado, los moldes avanzan un poco y se cierran de manera manual. Solamente es bajar una tapa, se cierran de manera manual con un tiempo específico. También continúa y entra hacia el horno de cocción, que se tiene que esperar más o menos 20 minutos aproximadamente, y tenemos eso controlado por timers. Posteriormente tiene un tiempo de avance la banda para que avance cierta distancia y se quede estática para continuar con el proceso de desmoldado, así aumentando la eficiencia y producción de BioSpun's Machine. Ahora voy a explicar lo que son las horas hombre. Hasta ahorita nosotros llevamos lo que son 24 actividades. ¿Cómo obtuvimos nuestras horas hombre? Bueno, multiplicamos lo que es el número de personal por el tiempo por días dedicados, que es igual a lo que nos daría en horas hombre. Ahora,
Hablando en dinero, nuestras horas hombre las vamos a obtener multiplicándolas por 12.84 pesos. Estos 12.84 pesos es lo que te paga en el salario mexicano una hora. Por 8 horas te paga lo que es 103.68 pesos. Ahora, nosotros haciendo toda esta suma hasta ahorita llevamos un total de 3.176.82 pesos en lo que son nuestras horas hombre. Dentro de los costos también es necesario incluir los consumibles indirectos, como son la comida, bebida, equipos de protección desechables, electrodos para soldar, hojas de papel, el pasaje de transporte para ir a ver a los proveedores. Esto, además de incluir tiempo y esfuerzo, conlleva en invertir también económicamente. Entre lo más destacado fue lo que es la comida, aproximadamente 1.500 pesos. También en lo que vienen siendo las barras de soldar, que son algo caras. Esto, aunque no se puede decir que no gastamos demasiado, pero sí es algo que a la larga llega a sumarle a la inversión que estamos haciendo en total, lo cual le da mucho más valor a nuestro proyecto. En los consumibles directos tenemos los materiales ocupados. Empezaremos por el material eléctrico, que fue un cable eléctrico USA calibre 12 con un costo de 800 pesos. Cable eléctrico USA calibre 14, también 800 pesos. Un motor eléctrico Arlem B14 de 1.107 pesos. Y un Temperature Control HX-W3001 con un precio de 1.500 pesos. Los costos para la parte mecánica, necesitaremos un tubo de acero inoxidable, el cual tiene un costo de 750 pesos, un perfil de acero inoxidable que también tiene un costo de 750 pesos, rodillos que tienen un precio de 180 por 2 y los moldes que también tienen un costo de 180 por nuestros moldes. Costos del sistema de control. Para el sistema de control se tenía presupuestado comprar un temporizador en 700 pesos, dos botoneras, cada una en 30 pesos, siendo un total de 60 pesos por ambas, y un PLC S7200 de la marca Siemens, que está en 9.700 pesos. Pero como se ha mencionado anteriormente, este se cambiará por un Arduino Mega 250 con un costo total de 450, siendo así un total de 1.210 pesos por todas las cosas para el sistema de control. Recomendaciones de seguridad. Como primer punto, nosotros nos basamos en la norma 001 STPS del año 1998. Esta es una norma de seguridad que indica los códigos de colores para tener precaución. La norma de seguridad STPS 001 de 1999 es la norma de seguridad en instalaciones de cómo debe de estar el ambiente para tratar bien la objeto. Como última norma que tomamos en cuenta para nuestra seguridad es la norma 017 STPS del año 2008. Esta es la norma para tener lo que es tu protección personal, el equipo necesario que se necesita para manipular esta máquina, para proteger principalmente al empleado. Ahora, en nuestras recomendaciones de seguridad después de las normas es: no metas su mano al horno porque existe el riesgo de que haya quemaduras de tercer grado o peor. Como segundo punto, cuando en la banda esté en funcionamiento, a favor de no colocar sus manos sin alguna supervisión de un experto, porque esto puede crear un atrapamiento de su mano y peores daños a la salud. Como otro punto muy importante, jamás trate la máquina sin un supervisor, sin alguien que sea más experto o vea su modo en que la está conectando. También recomendamos que no meta de más energía de la que se necesita la máquina, ya que puede crear una explosión o quemar todo el equipo. Recomendaciones de mantenimiento. Lave la tolva después del día de trabajo. Lave su horno cada 3 días de trabajo para evitar algún tipo de contaminación en la cuchara. Limpie de manera superficial su PLC o Arduino con un trapo húmedo
Verifique sus cables continuamente y si uno se ha roto o dañado, reemplácelo inmediatamente para evitar cualquier tipo de error. Y verifique continuamente los valeros de movimiento de la banda y lubríquelos cuando sea necesario. Lave los moldes de la cuchara cada que termine de usarlos. En este momento les vamos a mostrar el manual de usuario, que servirá para entender el funcionamiento de la máquina y su correcto uso. Por favor, este manual debe guardarse cerca de la máquina por cualquier situación o riesgo que se pueda enfrentar. Para tomar en cuenta lo que es advertencia, precaución o prevenir, aparecerá un símbolo en forma de un triángulo, color amarillo con negro y con un signo de admiración en el centro. Ahora, algunas ilustraciones de nuestro PLC, motores o sensores pueden ser muy mal interpretadas por falta de conocimientos. Por favor, advertencia, si no sabes tratar esto, en cuestión del control, favor de no tocarlo ya que puede crear daños a la máquina permanentes o crear un alto riesgo en su protección personal. Ahora, la mayoría de los accidentes son relacionados con la máquina que ocurren. Esto ocurre ya que o puede ser muy mala conexión, mal mantenimiento, mal trato de la máquina o falta de conocimiento para tratar a ella que nos realice un buen funcionamiento. Características. Este manual describe las características, su funcionamiento y los variados componentes que conforman a la máquina. Una banda transportadora plana traslada un molde de aluminio con la finalidad de que llegue a un horno para su cocción. La banda plana funciona con un motor con relés y un PLC. Todo está programado para que la máquina contenga y tenga un buen funcionamiento. El horno está situado en el esqueleto de la máquina. El tablero de control se encuentra a 1 metro de distancia de la máquina. Este cuenta con botones de inicio de producción y fin de la producción con focos de diferentes colores, y esto nos permite saber algo del proceso de la máquina. La banda cuenta con una alimentación eléctrica de 120 volts, sensor de temperatura RDT, tipo G, programación PLC, comandos de programación y un motor. La instalación: tener una toma de corriente eléctrica de 120 volts con toma de tierra para el buen funcionamiento de la máquina. Considerar la instalación de la máquina en una sala con un suelo nivelado, donde no haya diferencias de temperatura o humedad. Mantener una buena limpieza. Y el proceso de instalación. Se debe seguir una secuencia de pasos para facilitar el montaje. Bloquear las ruedas de la banda, asegura el tablero de control de la máquina. Poner el horno sobre el esqueleto de la banda. Integrar la tolva sobre el esqueleto de la máquina. Hacer la multiconexión de la máquina. Posicionar el panel de control de la respectiva máquina. Funcionamiento. La máquina contará con un botón de encendido y un botón de apagado y un botón de paro de emergencia, además del sensor de temperatura RTD con un termópar tipo J, el cual nos servirá para verificar que la temperatura sea la adecuada para la cocción de nuestras cucharas. Para encender la máquina se deberá verificar que esté conectada a una fuente de 120 volts. Después bastará con accionar el botón verde y verificar que los componentes estén encendidos y estén funcionando correctamente, como lo es el PLC. Hay que verificar que esté bien programado, que el sensor de temperatura esté funcionando adecuadamente y que el horno esté prendido para que se inicie a precalentar. Después de esto, se procederá con el llenado de la tolva para iniciar el proceso de las cucharas. Al término de esto, se deberá apagar la máquina con el botón de apagado, que es el botón color rojo, y se deberá verificar que los componentes estén apagados adecuadamente para evitar que se descompongan. Y se deberá hacer una correcta limpieza de la máquina. Mantenimiento. El mantenimiento de la máquina es algo muy importante si queremos tener un buen funcionamiento de esta. Antes de ser usada, la máquina debe ser limpiada correctamente para que no tenga ninguna superficie de polvo o suciedad y que pueda afectar la calidad de nuestras cucharas. Además, cada que se termine el proceso se deberá volver a limpiar bien y verificar que todos los elementos que componen la máquina estén apagados correctamente.
También se debe hacer un mantenimiento preventivo cada semana. En este consta de verificar que el PLC esté programado correctamente y verificar que el sensor de temperatura esté funcionando adecuadamente para su propósito. Además de vigilar la lubricación, que la lubricación sea correcta en cada uno de los elementos de la banda transportadora. Apartado de accesorios que contiene la máquina. Mantenimiento de los accesorios. Se recomienda engrasar los rodamientos de los rodillos de la vana transportadora para poder lograr la mejor de las eficiencias, y también engrasar el vástago del motor para también lograr la mejor de las eficiencias en el movimiento de la máquina Biospun Machine. Se recomienda usar grasas ya que es un semisólido muy eficiente en cuestión de rodamientos. Como bien sabemos, la lubricación nos ayuda a mantener en óptimo estado la eficiencia de la máquina y también a reducir los desgastes y aumentar el tiempo de vida de la máquina completa. Temporizador. Se trata de un aparato con el que podemos programar la conexión o desconexión de un circuito eléctrico que ha sido programado con cierto tiempo. En su interior encontramos un contador, el cual se encarga de medir los minutos transcurridos desde el inicio del proceso. Además posee una alarma que se activa cuando cumple con el tiempo establecido. Trabaja principalmente con un relé, el cual genera un campo magnético que provee energía para así poder, mediante varios mecanismos, activar o desactivar el funcionamiento. El motor con el que cuenta la maquinaria es un modelo monofásico de 1/4 de HP de la marca Siemens, el cual cuenta con unas características interesantes. En primer lugar, puede ser usado en interiores como en exteriores. Esto se debe a su diseño antigoteo, además de contar con una carcasa especial a prueba de corrosión. Esta a su vez sirve para su acoplamiento mecánico. Hablando de acoplamiento mecánico, este motor en específico, cuando se acopla a sistemas que requieren potencia, tiene un considerable ahorro de energía, pues su conexión es de tipo estrella. Además de todo esto, la velocidad a la que gira el motor es de 1.74 RPM. Precaución. Si desea utilizar su propia fuente de voltaje, favor de verificar que su fuente de voltaje tenga más de 12.1 voltios. Esto lo puede verificar con un voltímetro. En este caso, de no ser verificada, puede correr el riesgo de quemar los aparatos de la máquina y que la máquina no funcione correctamente. Ahora, el control de temperatura de la máquina es de menos 50 a 190 grados centígrados. La resolución de esta máquina es de menos 9.9, de menos 99.9 y de 0.1. Ahora, su medida de entrada es una sonda de 30 centímetros, su presión es de 0.1, salida de su potencia es de un relé 10A, histéresis de 0.1, tamaño de 48 por 40 milímetros, actualización de medidas de 0.5 segundos y su presión de temperatura es de 0 a 110 grados centígrados. Forma de uso. 1. Conectar la fuente de alimentación de 12 voltios en los pines de más 12 voltios y GND. 2. Conectar el polo de las cargas K0 y K1 con el polo directo a la fuente de energía. 3. Conectar la sonda de medida en J3. 4. Se mostrará en el display lo que es la frase set, y este va a ser el que te indique para ver qué temperatura deseas poner en tu máquina. Este sirve para configurar. 5. El botón set sirve para configurar, valga la redundancia, cualquier función que le quieras brindar a lo que es en el calentado del horno, que es uno de los pasos más importantes de esta máquina y más delicado. Precaución, por favor. 6. Al presionar lo que es el set, se prenderá un LED y esto va a indicar que se está activo el relé. En cuestión de que no esté prendido, esto indicará que está apagado. 7. Y finalmente, si el display te muestra 3L, esto va a indicar que el sensor está abierto.
Pero si muestras 3 rayitas pequeñas, esto mostrará que está muy fuera de rango la temperatura que quieres calibrar. Esto te mostrará una advertencia y te indicará que corres un gran peligro en cuestión de arriesgar la máquina, el material y a lo mejor algún accidente provocado. Cambio de parámetros. Para realizar esto debemos de mantener presionado el botón Set durante 5 segundos para desplegar el menú de configuraciones. El display nos va a mostrar P0 y con los botones de más y menos vamos a poder cambiar los valores que en ese momento requiramos. Aquí tenemos un ejemplo de la forma de conexión en PLC y con sus diferentes partes como el conector de corriente, ranura para memoria, los LEDs de estado para las entradas y salidas integradas, etc. Ahora hablaremos del Siemens Simotic 7-1200. Este PLC es un potente y completo módulo de automatización que se utiliza en la industria y en los proyectos robustos, que requieren de un alto rango de seguridad y calidad como la que ofrece este tipo de equipos. Y aquí tenemos una ficha técnica de lo que tiene, lo que conlleva este módulo. Por ejemplo, el voltaje de operación de 24 volts de corriente directa a 1.5 amperes, las entradas analógicas, las salidas digitales, la comunicación y el tipo de software con el que se va a manejar, que en este caso sería el TIA Portal B13 y los superiores como el B14 y B15. Horno. Es ideal para cocinas de espacios reducidos. Logra una cocción pareja en las preparaciones debidas al sistema por cocción. Podrás cocinar distintos alimentos a la vez y ahorrar tiempo y energía. El primer programa te ayudará a graduar el tiempo preciso en cada receta con termostato ajustable. Podrás manejar el calor adecuado y lograr la cocción justa. El tipo de horno es eléctrico, potencia 150 1500 watts, capacidad en volumen 24L, tipo de montaje de mesa, ancho 44 cm por 37 de profundidad y una altura de 30 cm, con temporizador, con convección, con termostato, funciones asar, gratinar, dorar, tostar, calentar. Cantidad de estantes 3, accesorios incluidos, bandeja. Tipo de panel de control mecánico, temperatura mínima 100 grados centígrados, temperatura máxima 250 grados centígrados. Bueno, por nuestra parte esto sería todo sobre la presentación de nuestro proyecto. Esperamos haya sido de su agrado y quedaremos atentos por si surge cualquier duda. Muchas gracias, profesor.